Amados hermanos y amigos, les saluda Alexander Camacho. Hoy tengo el privilegio de compartir la palabra de Dios. Es para mí un placer tener esta oportunidad, es un gozo. Hoy vamos a estar estudiando la palabra de Dios, el consejo del Señor, en la carta segunda de Pedro capítulo 1, versículo 3 al 15. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en estos versículos y vamos a discernir, a encontrar cuál era el mensaje del apóstol Pedro a la iglesia, cuál era ese mensaje que el apóstol Pedro quería transmitir. Y la enseñanza de hoy lleva por título Partícipes de la naturaleza divina. Partícipes de la naturaleza divina. De hecho, es el título que le da Reina Valera a estos versículos. Dice la palabra de Dios así, los invito a que busquemos en nuestras Biblias, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 3 al 15, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por eso mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de los cielos, en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque ustedes las sepan y estén confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia después de mi partida que vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Encontramos que el apóstol Pedro está escribiendo esta carta a la iglesia, pero ¿a qué iglesia escribe el apóstol Pedro? ¿A quién le está escribiendo? ¿A cuáles hermanos le está escribiendo? Bueno, tendríamos que remitirnos a Primera de Pedro, la primera carta, y en las salutaciones vamos a encontrar que Pedro le está escribiendo a los hermanos de la diáspora, a los hermanos de la dispersión, a los hermanos que fueron dispersados. Y estos hermanos se encuentran en Ponto, en la ciudad de Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia, ¿sí? Estos hermanos están dispersados en estas ciudades, y en estas ciudades el Señor ha levantado su obra, ha levantado su iglesia, y el apóstol Pedro de una manera está llevando un pastoreo a la vida de estos hermanos a través de esta carta. No podríamos hablar de la segunda carta de Pedro sin nosotros tener en cuenta la primera carta. De hecho, Pedro en el capítulo 3 de segunda de Pedro 3:1 dice lo siguiente: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Esta carta, como muchas cartas de los evangelistas, como muchas cartas de los apóstoles, cartas de Pedro, de Pablo, de Santiago, de Judas, que están en el Nuevo Testamento, son cartas exhortativas, son cartas que buscan reubicar a la iglesia frente a aquellos embates que el enemigo ha levantado, frente a la doctrina verdadera. Esto también está sucediendo en estas iglesias. En medio de las iglesias se ha levantado
herejías. Las herejías son errores doctrinales que quieren distorsionar la verdad que ha establecido Cristo a través de la cruz y a través del Evangelio. El apóstol Pedro sabe lo que está pasando en medio de estas iglesias y por eso escribe esta carta, una carta que exhorta y una carta que busca reubicar a los hermanos dentro de lo que realmente es importante para la iglesia, dentro de lo que realmente es importante para ellos como pueblo de Dios, que después de haber caminado, que después de haber conocido al Señor, no pueden desubicarse. Y Pablo les recuerda a través de este capítulo 1, del versículo 3 al 15, cuáles son esos fundamentos o qué es aquello que se requiere para dar continuidad, para reenfocarse y para no distraerse frente a aquellos errores doctrinales que se están levantando en medio de la iglesia. Entonces, esta carta, al igual que otras, como lo he dicho antes, busca ayudar a la iglesia, a que la iglesia siga creciendo, a que la iglesia no pierda el foco, a que la iglesia no quite los ojos de Jesús, el autor y consumador de la fe, a que la iglesia no pierda la esperanza, porque estos errores doctrinales, en este caso, habían algunos hombres y algunos hermanos que se habían levantado y decían que todas las cosas seguían igual, que esa segunda venida de Cristo, esa venida del Señor, que eso no era cierto, que eso no iba a suceder. Porque desde hace mucho tiempo las cosas seguían iguales. Y Pedro tiene que levantarse y hacer esta exhortación. Entonces, encontramos que Pedro empieza diciéndole a los hermanos, y vamos a ir leyendo de forma muy detallada parte de cada uno de estos versículos para poder entender cómo Pedro está llevando este mensaje a la iglesia y cómo el Señor a través de este mensaje hoy nos quiere hablar a nosotros. Entonces lo primero que encontramos es que Pedro empieza diciéndole como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Nosotros vamos a organizar esta enseñanza en 3 puntos. Y el primer punto lo vamos a llamar por su divino poder. Por su divino poder. Es por ese poder que nos sostiene, es por el divino poder del Señor que estábamos como iglesia sostenidos. Es en ese poder que están fundamentadas esas promesas y es en ese poder, en el poder del Señor, en el poder de su fuerza, donde nosotros podemos obtener la victoria para poder seguir caminando en la fe sin salirnos a diestra o a siniestra, sin perder el foco, sin conformarnos a este mundo, sin bajar la guardia, sin desanimarnos espiritualmente o sin darle cabida a errores doctrinales como es este caso. Entonces, ya les daba el contexto de lo que estaba sucediendo en la iglesia, de lo que había pasado. Algunos historiadores ubican a Pedro en Roma cuando escribió esta carta. Pedro, como lo hemos visto aquí, le dice a los hermanos que ya le está próximo a ser sacrificado. El Señor Jesús, a través del Espíritu Santo, ya le había revelado a Pedro que su tiempo estaba por llegar. Pedro está escribiendo esta carta y lo hace con un amor genuino, ese amor de apóstol, ese amor de aquel que ha trabajado en la obra de una manera abnegada, de una manera entregada, que ha trabajado desde lo más profundo de su corazón por llevar una palabra sana, por sostener a través de ese mensaje a la iglesia, por limpiar a la iglesia a través de ese mensaje. Pedro está enviando este mensaje exhortativo. Y me llama mucho la atención que al final dice que Él procurará aún después de haber partido que se haga memoria. Y hoy es evidente eso, hoy estamos haciendo memoria de este mensaje. Muchísimos años después de que Pedro lo escribió, antes de partir, estamos nosotros predicando sobre este mensaje que sigue exhortando a la iglesia, pero también que sigue a nosotros reubicándonos en los fundamentos del Señor. El apóstol sabe que la única manera de hacer frente a esos errores doctrinales que se levantan dentro de la iglesia contra el evangelio, que se estaban levantando en Capadocia, en Ponto, en Asia, que el antídoto eficaz a estas herejías es el conocimiento maduro. Es necesario que como iglesia trabajemos en un conocimiento maduro, en un conocimiento profundo. Por eso Pedro exhorta a los hermanos a vivir una vida consagrada, en una dependencia permanente hacia el Señor, en una dependencia de su gracia
y en una dependencia y en una búsqueda permanente de esa fortaleza en Él. Hace un énfasis a estos hermanos que han sido llamados. La palabra aquí nos está diciendo que ellos han sido llamados, ¿cierto?, a ser participantes de la naturaleza divina. Y que estos hermanos, así como en Romanos capítulo 8, versículo 28, el apóstol Pablo les recuerda que a los que conforme a su propósito son llamados. El apóstol Pedro aquí también está diciéndole a estos hermanos que ese llamamiento que el Señor había hecho era un llamamiento con propósito, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Y ese llamamiento con propósito, y para entender ese propósito, el apóstol Pedro lo que le está diciendo a la iglesia es que se necesita tener un conocimiento. Necesitaba esa iglesia estar convencida, tener un conocimiento profundo, maduro, un conocimiento firme en aquel que les había llamado, en el que había entregado su vida en el madero, en el que había derramado su preciosa sangre en la cruz del Calvario por ellos. Que ese llamamiento santo no era un llamamiento casual, que ese llamamiento tenía un propósito de llevarlos hasta el final. Entonces el apóstol Pedro, sabe que la única manera de hacerle frente a este momento que pasaba la iglesia es a través de un conocimiento profundo. Ese conocimiento es fundamental. Conocer al Señor, conocer a quien nos ha llamado. Y la palabra que utiliza el apóstol Pedro, en el griego antiguo, esa palabra de conocimiento, no se refiere a un conocimiento casual, un conocimiento superfluo, un conocimiento, podríamos decir en palabras castizas, por encima, no, sino que se refiere a un conocimiento exacto, completo y profundo. Mire el reto que usted y yo tenemos, mire el reto que Pablo le está dando a la iglesia. Eso significa mayor tiempo en la palabra, y ese mayor tiempo en la palabra es entender, querida iglesia, y era lo que el apóstol Pedro le estaba diciendo, ese conocimiento del Señor Jesús, del propósito, solamente lo podemos obtener a través de la palabra, dedicándole, invirtiéndole tiempo de calidad a la palabra. Solamente podremos entender y tener la mente de Cristo si estamos permanentemente trabajando o permitiendo que el Espíritu Santo trabaje en nosotros a través de la palabra, a través de aquel alimento que constantemente nosotros estamos buscando. Y ese alimento es la palabra. Si nosotros, y sucede en la vida secular, si usted es un estudiante y usted no le invierte tiempo a una materia, cuando usted se presente a hacer el parcial, pues lógicamente ese parcial lo va a perder, no va a tener la capacidad de poder hacer la solución de los problemas o dar los conceptos que está pidiendo ahí el profesor, porque no le invirtió tiempo, porque no estudió, porque tal vez se dedicó a hacer otras cosas, consideró que habían otras cosas que eran importantes antes que prepararse, capacitarse y estudiar para ese parcial. Lo mismo sucede en la vida espiritual. Si nosotros como iglesia no le invertimos tiempo a la palabra, si no sacamos un tiempo de calidad para entender, para escudriñar, para inquirir, para buscar, para pedirle al Señor que nos revele aquellos versículos en los cuales nosotros muchas veces nos quedamos y no entendemos con facilidad, no vamos a tener ese conocimiento profundo del cual el apóstol Pedro está invitando a la iglesia, que es necesario para que cuando se levanten los embates del mundo contra la iglesia, los embates del enemigo contra la doctrina, contra la fe, ellos puedan estar firmes, establecidos y puedan hacer defensa a través del conocimiento que les ha sido revelado del Señor a través de la palabra. Entonces no es un conocimiento efímero, es un conocimiento profundo, es un conocimiento que necesita que exista en nuestros corazones esa deliberación. Pero eso, el apóstol Pedro está diciendo que es por su divino poder. Él dice que todas las cosas de la vida y la piedad nos han sido dadas por el divino poder del Señor. Entonces,
Y Efesios nos recuerda, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. ¿Podemos nosotros llegar a ese crecimiento? ¿Podemos nosotros invertir tiempo? Si lo hacemos a través del poder, a través de ese divino poder, nosotros vamos a tener esa fortaleza espiritual para seguir avanzando en ese tiempo que invertimos en la palabra. Siempre hay obstáculos, van a haber obstáculos que se van a oponer a la oración y a la lectura de la palabra. Siempre van a haber obstáculos en la vida cristiana. Yo no sé si a usted le pasa que se oponen a el tiempo de ayuno, al tiempo de oración, al tiempo de invertir en la palabra. Siempre salen cosas, pero cuando hay un paseo, cuando hay una actividad, cuando vamos a salir a otras cosas, las cosas se facilitan. Pero cuando queremos pasar tiempo con el Señor, siempre hay algo que trata de generar interrupción. Entonces es necesario que lo hagamos en esa fuerza, en ese poder del Señor. Y solamente entrando en esa profundidad nosotros vamos a entender lo que sucede. Y quiero referirme un poco a la visión del profeta Ezequiel, que está en Ezequiel capítulo 47 del versículo 1 al 12, donde encontramos que Ezequiel tiene una visión y el ángel lo lleva al templo, y dentro del templo Ezequiel ve que sale agua permanentemente, y Ezequiel entra a mirar y el ángel mide 500 metros. Y Ezequiel camina esos 500 metros y el agua le llega al tobillo, y luego camina, hace un esfuerzo para caminar otros 500 metros que el ángel le mide, y esa agua le llega a la rodilla, y ahí está profundizando. Es un ejemplo de esa profundidad. Y luego traza el ángel nuevamente otros 500 metros y el agua ya le llega a la cintura, y traza otros 500 metros y le dice que avance, que camine. Y cuando él llega a esos otros 500 metros, Ezequiel dice que ya ese río era tan grande, tan ancho, que no se podía cruzar sino a nado. Muchas veces nos quedamos en los primeros 500 metros, nos quedamos en una profundidad que solamente llega a nuestros tobillos, pero el Señor nos está invitando a ir más allá en esa búsqueda, en esa dependencia. Es lo que el apóstol Pedro le está diciendo a la iglesia, a los hermanos de Capadocia, de Ponto, de Asia. Solamente el conocimiento del Señor a través de la palabra nos va a ayudar a nosotros, aún cuando lleguen esos momentos difíciles y que nos golpeen, porque nos pueden hacer zarandear o nos pueden hacer mover, pero no nos quitarán de la roca, no nos quitarán nuestra fe del Señor. Llamados participantes de la naturaleza divina. Esta naturaleza divina es de manera práctica, es como continuar viviendo en esta tierra, perseverando en el camino, creciendo en el carácter de Cristo, en medio de un mundo de corrupción de donde los hermanos habían huido. El apóstol Pablo les dice a ellos que ellos han huido de la corrupción que hay en el mundo. Estamos en el mundo. Jesús dijo, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. El apóstol Pedro les recuerda a los hermanos que ellos no tenían por qué mezclar las cosas de la fe del Señor con el mundo o con la filosofía del mundo contemporáneo en el que ellos estaban, porque ellos habían huido de esa filosofía, de ese paganismo, de esa religiosidad, de una vida totalmente desentendida de lo que Dios quería para ellos. Y Pablo les está recordando de dónde habían salido, de dónde el Señor les había sacado y que ellos habían huido de ahí. Refiriéndose a esto, la palabra en Filipenses, el apóstol Pablo en Filipenses, escribiéndole a los hermanos de Filipo, exhortando también a los hermanos de Filipo, en Filipenses capítulo 2, versículo 15 al 16, dice la palabra que para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo, asidos de la palabra de vida. Estos hermanos de Filipo, igual que los hermanos a los que le escribe Pablo, eran esas luminarias en medio de una generación perversa y maligna. Eso no ha cambiado hoy en día. Hoy en día nosotros somos las luminarias de este mundo. La palabra dice que no se enciende una lámpara y se esconde. Y no se refiere solamente a hablar de Cristo, sino que nuestra vida, nuestras acciones, la manera en cómo nos comportamos, la manera en cómo
enfrentamos, encaramos las dificultades de la vida, cómo nos relacionamos con personas que no conocen al Señor, cómo nos relacionamos en los negocios, cómo actuamos frente a nuestras deudas, frente a los compromisos, cómo actuamos frente a cosas tan sencillas como hacer una cola, como la honestidad para pagar los impuestos. Dice que somos luminarias. Pero esa manera en cómo resplandecemos es práctica. Es cómo se evidencia el carácter de Cristo en nuestras vidas. Cómo en nuestro caminar diario nosotros damos testimonio de que realmente el pasar tiempo en la palabra, el conocer al Señor a través de la palabra, ese conocimiento profundo va produciendo cambios en nuestro carácter, cambios en nuestra manera de pensar. Por eso el Señor a través del apóstol Pablo nos exhorta y dice: no os conforméis a este mundo, no te conformes, sino que renuévate a través del pensamiento. ¿Y cómo nos renovamos? Cuando ponemos en práctica, iglesia, la palabra de Dios. Y ese haber huido de la corrupción o haber huido de la corrupción que hay en el mundo a la que se refiere el apóstol Pedro para estos hermanos es la misma que está citando Pablo aquí en Filipenses. Pero ¿cómo podemos resplandecer nosotros en medio de esta generación? ¿Cómo podemos resplandecer nosotros? Pues ya lo había dicho aquí, cuando de manera práctica en nuestro día a día se evidencia la naturaleza, esa naturaleza divina, esa naturaleza del Señor en nosotros, naturaleza a la que hemos sido llamados, ¿cierto? Y la palabra también me dice en Juan 13:35, el apóstol Juan nos recuerda a nosotros esas palabras que dijo Jesús. Dice que las personas nos conocerán, ¿cierto? Sabrán que nosotros somos discípulos del Señor, porque el amor mutuo que verán entre nosotros será un distintivo, será algo que nos va a distinguir como discípulos de Jesús. Es ese amor que nosotros podemos profesarnos como hermanos, como iglesia. Es ese amor que también le compartimos a aquellas personas que no conocen del Señor. Cuando nos acercamos con piedad a aquellas personas que necesitan de Cristo. La palabra dice que la piedad para todo aprovecha y que tiene recompensa en esta vida y en la vida venidera. Entonces, cuando nosotros obramos en esa piedad que está llena de amor, y compartimos de lo que tenemos y de lo que hemos recibido, estamos mostrando que somos discípulos de Cristo. Nosotros estamos siendo sostenidos por su divino poder. Nadie podrá vivir la vida cristiana ni venir a ella sin haber nacido de nuevo. Y ese nuevo nacimiento se da por ese poder divino del Señor, por ese poder que se manifestó a nuestras vidas a través de la cruz del Calvario. También el apóstol Pedro le recuerda a los hermanos en el término divino, de ese divino poder, que no hay límite. En ese poder divino o el divino poder del Señor no tiene una limitante, no hay frontera, no hay obstáculo que limite el poder de Dios conforme a la voluntad de Él para nuestras vidas. Eso es fundamental que lo tengamos claro. El poder de Dios no tiene límites, pero es conforme a su voluntad para nuestras vidas. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces pedimos cosas que no hacen parte del propósito que el Señor tiene, y no que el Señor no tenga poder para hacerlas a favor de nosotros, pero no las hace en su infinita misericordia y amor, porque no hacen parte de su voluntad y propósito para nuestras vidas. Entonces, Él les está recordando y les dice que ese divino poder que el Señor, con el cual nos sostiene o sostenía a los hermanos y nos sostiene a nosotros como iglesia, necesitamos recordarlo. Necesitamos recordar que el Señor actúa de manera sobrenatural, que no hay situación o circunstancias que pueda poner un límite a su poder para actuar en nuestras vidas. Esto, como lo decía ahorita, conforme a su voluntad. No sé si a usted le pasa, pero a mí me ha sucedido, y creo que a algunos hermanos, porque con otras personas que he hablado a lo largo de la vida, hombres de fe, hombres de
de testimonio, personas que nos muestran esa senda a seguir. Les sucede que cuando entran en alguna situación difícil, en alguna circunstancia de la vida, y a mí me ha pasado, y esto no es una generalidad porque a mí me haya pasado, pero quiero compartir mi testimonio, mi experiencia. En algunas ocasiones, cuando entro en un proceso, puedo llegar muy convencido al principio del proceso que el Señor tiene todo bajo control, y es así. Puedo estar lleno de fe de que el Señor va a dar la salida, y es así. Pero a medida que pasa el tiempo y tal vez esa voz de Dios no se siente ya o no se siente ese acompañamiento y empezamos a quedar como solos en medio del proceso y ya no hay tantos hermanos cerca apoyándonos de pronto desde esa proximidad física, nos apoyan en oración, nos empezamos a sentir solos y empieza a menguar un poco esa confianza. Y estamos entrando en un proceso y estamos en medio del proceso y tal vez nuestra fe, esa fe fuerte con la que empezamos va decreciendo. Pero también me sucede que he empezado en algunos procesos por los que el Señor me ha permitido pasar o pruebas en las que he entrado casi que con una fe microscópica, pero sostenido por ese divino poder, y que en medio del proceso esa fe el Señor la va acrecentando, me va ayudando, y al final del proceso termino con una fe robusta y entendiendo cuál era el propósito del Señor. Entonces, es necesario que recordemos, y es ahí cuando muchas veces el Señor me lleva a esos pasajes de la Biblia donde se hace evidente el poder de Dios, ese divino poder para acrecentar nuestras fuerzas. Por ejemplo, me lleva a recordar cuando el pueblo de Dios estaba en medio del Mar Rojo y con el ejército de Faraón atrás, y el Señor obra, actúa, abriendo el mar para que su pueblo pase. Me recuerda cuando el Señor Jesús sana a la hija de Jairo, cuando el Señor multiplicó los panes, cuando Senaquerib, rey de Siria, tenía sitiada a Jerusalén y quería destruirla, ya había destruido a Israel, y se burlaba de Dios, se burlaba del Señor, y el Señor libró esa batalla. Cuando muchas veces estamos en una situación de salud, el Señor nos recuerda cómo en ese divino poder y de manera sobrenatural resucita a Lázaro, cómo ese divino poder se manifestó en la cruz y aquel hombre que estaba al lado del Señor Jesús recibió salvación y vida eterna de manera inmediata. Cómo ese divino poder nos dice, querida iglesia, que el que empezó la buena obra en nosotros la terminará. Cómo ese divino poder me recuerda que Él no dará nuestro pie al resbaladero. Cómo ese divino poder me recuerda que en medio de cualquier situación vamos a ser con Él más que vencedores. Cómo ese divino poder me recuerda que Él nos sostiene, que estamos sostenidos en su mano y que a lo largo de este peregrinaje un día vamos a poder decir, como dijo el apóstol Pablo, he acabado ya la carrera y el juez justo me dará la corona. Ese divino poder sostiene a la iglesia. Ese divino poder es el que nos ayuda a capacitarnos en el Señor. Ese divino poder es el que nos mantiene firmes para seguir nosotros avanzando en nuestra fe. Ese divino poder exhibió en la cruz del Calvario la salvación, ese divino poder que se manifestó en la sangre del Cordero, sangre que quita el pecado del mundo, ese divino poder que se manifestó como una paloma y como lenguas de fuego a través del Espíritu Santo, es ese divino poder que no dará, iglesia, nuestro pie al resbaladero. El apóstol Pedro les recuerda a los hermanos la importancia de tener claro que en medio de las situaciones ellos habían recibido todo
lo que pertenece a la vida y a la piedad a través de su divino poder, para seguir avanzando en el conocimiento del Señor. Segundo punto, Pedro les indica cómo vivir una vida fructífera y estable. Pedro da unos derroteros importantísimos. Pedro les escribe de manera clara a los hermanos, sencilla, entendible, como lo hace hoy, o como nos recuerda hoy la palabra. Y dice que era necesario que se colocara toda diligencia. Dice, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadía a vuestra fe virtud. Vamos a ver cada uno de ellos. Vamos a leerlos y vamos a entender por qué el apóstol Pablo considera que estos son fundamentales e importantes. El apóstol Pedro considera que son fundamentales e importantes en la vida del creyente. Y dice, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadía a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no les dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pedro está diciendo que hay que ser diligente. Por esto mismo añadía a vuestra fe virtud. Y entonces dice la palabra de Dios que hay que ser diligentes. Pedro no está dejándolo como algo opcional. Pedro no les está sugiriendo. Pedro les está diciendo de manera enfática que debemos ser diligentes. Y él lo sabe. Y esa diligencia implica ir más allá, querida iglesia, de una idea, porque muchas veces procrastinamos frente a las cosas que proponemos en el Señor. Pedro había sido aquel hombre que había estado con el Señor en el huerto de Getsemaní. Recordemos las enseñanzas que nos ha dado el pastor, el sermón del aposento alto, y también la que tuvimos el domingo pasado acerca de todo el padecimiento de Cristo, y cómo el Señor en el huerto de Getsemaní ora y le dice a Pedro, Pedro, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Ora para que no entres en tentación. Sabiéndose todo lo que se venía a la vida de los apóstoles. Y Pedro, que sabe esto, le dice a la iglesia de manera enfática que sean diligentes. Diligentes. Esto significa todo el esfuerzo, la disposición que se requiere. Josué, recordemos lo que el Señor le dice a Josué. Josué, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate. Y aquí el apóstol Pedro está diciendo que hay que ser diligente por trabajarle a cada uno de estos aspectos. Entonces, a la fe que ya tenemos, obviamente en el Señor, él dice que a esa fe le debemos agregar virtud. Y la palabra griega traducida como virtud en este mensaje es arete, el original. En la época de Pedro el concepto de virtud era utilizado como un verbo, más que como un sustantivo. Hoy la palabra virtud significa o tiene un concepto distinto que lo que Pablo quiere decir. Y cada una de estas palabras son palabras accionantes. Y por eso nos recuerda el original que es un verbo, no un sustantivo, que es más que una acción. Y dice, esta palabra es que si hacemos algo para el Señor, que lo que hagamos lo hagamos con excelencia. Si enseñamos, ¿cierto?, para beneficio de los estudiantes o para beneficio de la iglesia, enseñemos con excelencia. Que lo que hagamos lo hagamos fervientemente y con ganas. Si buscamos el reino de Dios, lo buscamos fervientemente y con ganas. Lo hacemos esforzándonos con excelencia, comprometiéndonos plenamente, tanto en palabra como en acción. No solamente es decir, sino actuar. Y dice, ese añadir a vuestra fe virtud significa que en lugar de limitarnos simplemente a declarar nuestra fe, de profesarla de labios, debemos practicarla con fervor para alcanzar la excelencia en cuanto a ella. También esta palabra, arete, quiere decir ir más allá y buscar activamente la excelencia en todo asunto espiritual.
Por eso inicia ahí, añadiéndolo a esa fe, esa excelencia, ese esfuerzo, ese trabajo. El crecimiento espiritual no se da si no invertimos, si no trabajamos en ello. Es lo que Pedro le está diciendo a los hermanos. Ninguno de estos aspectos se desarrollará en el carácter nuestro como cristianos si nosotros no invertimos tiempo en trabajarle a ellos. Y Él nos los recuerda, y recuerda la fe, recuerda la virtud, recuerda y nos dice que a esa virtud le añadamos, hay que trabajarle al conocimiento, pero como el conocimiento nos puede leudar, nos puede hacer sacar pecho, dice que ese conocimiento lo llevemos y lo trabajemos con dominio propio, que a ese dominio propio, que es carácter, ¿cierto?, lo arropemos, lo acompañemos de paciencia, y paciencia para todo, aún en medio de la prueba. Sabemos que la paciencia, cuando nuestra fe es probada, permite que esa obra sea completada, esa obra que el Señor está trabajando en nosotros. A la paciencia, piedad. Es necesario que el hombre de Dios, la mujer de Dios, tenga un carácter piadoso. Dice que afecto fraternal. Nosotros como hermanos nos dolemos. En estos días falleció nuestra hermana Dorca y como iglesia sentíamos esa partida. Sentíamos, porque es nuestra hermana, hace parte de lo que somos nosotros. Hace parte de aquellos hermanos que el Señor nos los presenta como esas personas que van delante de nosotros y que han mostrado un testimonio verdadero, que han mostrado un testimonio de fe, aún en medio de las dificultades y de los quebrantamientos. Entonces, ese afecto fraternal nos lleva a recordar que somos un cuerpo, que somos la iglesia del Señor. Afecto fraternal. Y ese afecto fraternal, amor. Pero el apóstol Pedro también nos dice que si estas cosas están en nosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos, no nos dejarán estar vagando, no nos dejarán estar distraídos, no nos dejarán estar expuestos a tomar vicios. Pero si vemos gran parte de estos aspectos que el apóstol Pedro está resaltando, hacen parte del fruto del Espíritu. En Gálatas capítulo 5 versículo 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Pedro les está diciendo a los hermanos que debemos andar, como Pablo lo deja más claro, más abiertamente, que debemos andar en un carácter espiritual, que tenemos que movernos con cada uno de estos aspectos de nuestras vidas, y nos recuerda de manera más explícita el apóstol Pablo que esto es parte del fruto del Espíritu Santo que debe manifestarse en nuestras vidas. Y cuando yo no actúo en fe, o cuando no actúo en piedad, o cuando no actúo con dominio propio, cuando yo no tengo o cualquier situación me lleva a perder el gozo, eso tiene que llevarme a mí a buscar ese divino poder para seguirme fortaleciendo y para saber que Él está conmigo, y que ya cada una de las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido entregadas por Él a través de ese divino poder. Y el apóstol exhorta que si estas cosas no están abundando en nuestras vidas, estaremos ociosos, y que ese ocio, o la palabra que se utiliza aquí, significa vicio, que consiste en la falta de voluntad para aplicarse al trabajo, y que hay una consiguiente pérdida de tiempo útil
empleado tal vez en cosas que no aprovechan, tal vez en otras cosas. En el lenguaje práctico, como redimidos de Cristo, necesitamos vivir acrecentando nuestro carácter espiritual y que nuestras acciones reflejen esa madurez del Señor. Y el tercer punto al que pasamos, hemos visto cómo cada uno de estos aspectos nos llevan a ser participantes de la naturaleza divina, que es el título de esta enseñanza. Y este tercer punto también nos enfoca a eso. El apóstol Pedro le recuerda la meta a la iglesia, le recuerda que esa meta es el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque cada uno de estos aspectos, abundando en nosotros, no nos dejarán estar ociosos. Pero dice que nos será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Y qué lindo que el apóstol Pedro nos recuerda a la iglesia que está en Asia, en Capadocia, en Ponto. Les recuerda el propósito final del peregrinaje aquí en esta tierra. Nos vuelve a reenfocar a los hermanos. Y hoy nos está recordando a nosotros como iglesia. Y por eso él dice que para él procurará recordarle todas estas cosas. Y dice, y yo no dejaré de recordarle siempre estas cosas. Y esto me lleva al apóstol Pablo cuando le escribe a los hermanos en Filipenses y les dice, nuevamente vuelvo a escribirle esto y para mí no es gravoso y sé que para ustedes tampoco. O sea, los apóstoles hacían énfasis en recordar esos aspectos fundamentales de la vida cristiana. Y él lo dice, Pedro lo está diciendo, mira, al final, entre sumas y restas, lo importante es tener esa conciencia de que vamos a tener una entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No se puede perder el foco. No se puede perder el foco. Pedro es lo que está recordando. Y el Señor en Mateo capítulo 25 dice, entonces el reino de los cielos será semejante a las 10 vírgenes, ¿cierto? Y estas 10 vírgenes representan el estado de la iglesia. Y dice que habían 5 que eran sensatas y 5 que eran insensatas. Las sensatas vigilaban, se preparaban, velaban, esperando el regreso del esposo, del novio. Y en Marcos capítulo 13, 33 dice, está alerta y velad, porque no sabéis cuándo es el tiempo señalado, ese tiempo en que el Señor regresará, en que nos tomará como iglesia. Lucas 12, 35 también nos recuerda, está siempre preparados y mantener las lámparas encendidas. Y sed semejante a los hombres que esperaron a su Señor, a que regresara de las bodas para abrirle tan pronto como llegue y llame. Y en Romanos el Señor nos exhorta, y haced todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Iglesia, tenemos que perseverar en crecer en cada uno de estos aspectos y no perder el foco. Era lo que Pedro le estaba diciendo a la iglesia, de ese llamamiento santo, pero también cuál era esa recompensa que se recibiría al final, como dijo el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4 en adelante, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por tanto, por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Tener esa claridad, ese foco, y es ahí donde Pedro reubica a los hermanos y hoy nos exhorta a nosotros a través de esta exhortación amorosa que el Señor nos hace. Y veo este corazón tierno por la iglesia, veo el corazón del apóstol Pedro, veo su preocupación, así como Pablo también la tenía cuando le habló a Timoteo y le dijo a Timoteo, Timoteo, ya estoy próximo a ser sacrificado. Ya el Señor le había revelado al apóstol Pablo que iba a ser sacrificado. Y Pablo está dejando casi que ese testamento, ese legado, y le dice a Timoteo que se esfuerce,
que predique, que inste, que se enfoque. Y el apóstol Pedro también le está escribiendo aquí a los hermanos, dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Pero había una preocupación en su corazón. Había una preocupación en el corazón del apóstol. Así como el otro día nuestro pastor desde el púlpito manifestaba que esta generación que nos ha liderado, que ha estado al frente de nosotros, poco a poco el Señor la ha ido levantándose, se está yendo con el Señor. Y el pastor decía, este legado en manos de quién quedará. Esto que hemos trabajado, que los hermanos que han estado mostrándonos el sendero, ese sendero sano de la fe cristiana, ¿en manos de quién continuará esa labor el Señor? ¿A través de quiénes? Y esta preocupación también estaba en Pablo, cuando motivaba a Timoteo, pero también está en Pedro. Y aún, qué hermoso, Pedro dice, aún que él procurará hacerlo con diligencia, pero que aún después de su partida, los hermanos del Ponto, de Capadocia, de Asia, cada uno de estos hermanos que estaban en la diáspora, en la dispersión, que estaban en Bitinia, que estaban en Galacia, en Capadocia, pudiesen seguir siendo motivados a través de esta palabra, que ellos pudiesen tener memoria de estas cosas. Hoy el Señor nos recuerda y nos hace tener memoria que hemos sido llamados, que hemos sido nosotros llamados a ser participantes de esa naturaleza divina, que estamos sostenidos por su divino poder, ese poder que se manifestó en la cruz del Calvario, querido amigo que hoy me escuchas, ese poder, querida iglesia, que nos sostiene a través de Cristo. Que estamos nosotros, como lo decía en el segundo punto, exhortados por el apóstol a trabajar de una manera diligente, con excelencia, por crecer en cada uno de esos aspectos a través del conocimiento de Cristo, aspectos que hacen parte del fruto del Espíritu Santo y que muestran nuestro carácter y que se debe manifestar de manera práctica en lo que hacemos. Pero también en el punto 3, el apóstol Pedro reubica a la iglesia y nos recuerda que todo este peregrinaje, este caminar que nosotros llevamos aquí, estos embates o estas victorias que el Señor permite, porque también hay que hablar de las victorias que el Señor, el gozo que el Señor permite en nuestras vidas, al final deben redundar en que podamos nosotros recibir esa corona que el Señor tiene preparada para aquellos que permanecen en Él. Querida iglesia, Dios les bendiga. Queridos amigos, el Señor les bendiga. El Señor siga trabajando en nuestros corazones y siga haciendo la obra. Y tengamos por seguro que el que empezó esa buena obra en nosotros la terminará. Dios les bendiga, amados hermanos.